Ya estamos en Justos por Pecadores por el canal de Mingo TV. Como todos los jueves estaremos conversando temas de actualidad que se vinculan con lo jurídico. No podemos dejar de conversar esta semana sobre el tema de la persecución por razones políticas. Nos encontramos frente a una nueva oleada en la que, según se revelaba esta semana, al menos 37 personas en lo que va del primer semestre han sido detenidas por razones políticas. ¿Quién o quiénes persiguen? ¿Cuál es el objetivo de la persecución? Además, ¿es esa persecución en sí misma un crimen? Este crimen va acompañado de otros crímenes. Sobre todos estos elementos vamos a estar conversando el día de hoy en Justo por Pecadores. Empezamos. Pero el régimen venezolano, en su afán de perseguir a la disidencia y a cualquiera que perciba como disidente, ha generado un patrón. ¿Qué es un patrón? Un patrón es una sucesión de elementos, una sucesión de hechos, una sucesión de elementos que puedan ser tangibles, que crean una suerte de regla, una especie de regla. Y esto es muy importante porque cuando se investigan crímenes de lesa humanidad hay que tratar de identificar dónde están los patrones. Es decir, para estimar que algo es un plan de Estado o una política pública hay que ver si se repite, cuántas veces se repite, si son los mismos actores, si son los mismos modus operandi. ¿Qué es lo que está ocurriendo que puede llevar a catalogarse como una regla? En Venezuela, el encarcelamiento, la persecución, el encarcelamiento, la tortura, la desaparición forzada y las violaciones al debido proceso ya constituyen un patrón. Desde hace mucho constituyen un patrón, pero especialmente en los últimos meses estamos viendo cómo se repiten actores, se repiten formas de detención que son similares. Actúan los mismos organismos de seguridad de Estado, los mismos tribunales, mismos fiscales, mismos jueces, de modo que podemos estar absolutamente seguros de que se trata de un patrón. Y además, las víctimas tienen una cantidad de elementos que los hacen similares, que los hacen comunes, que los hacen que puedan ser identificables o que forman parte de un grupo identificable. Todos ellos han tenido una opinión disidente, pero en lo particular, en la medida en que se acerca el evento electoral, todos tienen de alguna manera alguna responsabilidad en la organización, en llevar algún mensaje a la gente para que reclame y ejerza sus derechos políticos. Entonces acá estamos evidentemente frente a un patrón de la criminalización de la defensa de los derechos políticos y vamos a ver en qué consiste ese patrón. Cabe destacar que para que algo se convierta en crimen de lesa humanidad, lo primero que tiene que ser es un patrón. De modo que cuando la Corte se refiere, o el Estatuto de Roma se refiere a que el ataque debe ser sistemático y generalizado, es porque hay un patrón y se trata de una política pública. Vamos a referirnos cuál es uno de los organismos que más persigue a la disidencia política en Venezuela, y no a la disidencia política, a cualquiera, porque incluso ha incursionado en persecución a empresarios, etcétera, para quitarle dinero. Y se trata del DIGESIN. El DIGESIN está en manos del general Iván Hernández Dala. Él fue el sucesor de Hugo Carvajal, recuerdan, de Hugo Carvajal, hoy detenido en los Estados Unidos por una trama de narcotráfico. Hernández Dala está sancionado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, por los FARC, está sancionado por la Unión Europea también, por múltiples violaciones a los derechos humanos y la reducción del espacio democrático en Venezuela. Él ocupa la DIGESIN desde 2014 y es quien dirige algunos de los grupos más pavorosos de persecución, tortura y desaparición de la disidencia en Venezuela. El DIGESIN efectivamente es un organismo absolutamente perverso, que perdió cualquier racionalidad institucional, no cumple ninguna función institucional. Su única función es el sostenimiento del régimen en el poder, de él depende también la casa militar. De hecho, Hernández Dala es una de las personas que más secretos le conoce a la cúpula presidencial y por eso se ha mantenido ahí desde 2014 casi como un intocable, a pesar de que, bueno, ha ido diversificando los crímenes en manos de otros grupos, como el grupo de Gran Cuarteaga, por ejemplo. Pero el SEBIN le sigue los pasos. El SEBIN es ese cuerpo que fue creado por Hugo Chávez tratando de extinguir lo que había sido la antigua DICIP, y lo crea, absolutamente ideologizado, un organismo
además con muy poca formación técnica. Cuando uno conversa con muchos de sus agentes, se percata de que el tema ideológico va por encima de cualquier otra cosa y que de inteligencia propiamente dicho, de anticipación, nada de eso. Por el contrario, es uno de los que más falsos positivos hace de manera permanente. La mayoría de los casos instruidos por el SEBIN no tienen ningún fundamento probatorio, son burdos montajes. Es de verdad un organismo que al igual que el DIGESIN tiene muy poca utilidad a un sistema democrático. En un sistema democrático, un organismo de esa naturaleza no podría existir. Tendría necesariamente que ser reformado y cumplir unos objetivos de Estado que tengan que ver con la inteligencia, que es una actividad, aunque reñida la mayoría de las veces con la legalidad, bueno, es transversal a todos los estados que tratan de protegerse de las amenazas externas. ¿Pero cuáles son esas amenazas? Bueno, las amenazas son el terrorismo, el narcotráfico, el fundamentalismo, etcétera. Aquellos que ponen en riesgo las estructuras mismas de la democracia, pero no la disidencia política. La disidencia política es propia precisamente del juego democrático. Y cuando hay alternancia en el poder, el organismo de seguridad o el organismo de inteligencia sirve a todos los que están dentro del juego democrático. Pero bueno, el SEBIN no fue concebido así, fue concebido desde una perspectiva bien primitiva. Está a cargo de Gustavo González López, una persona sancionada por múltiples crímenes y también precisamente por haber incurrido en una reducción importante del espacio democrático, por haber perseguido la disidencia, haber montado expedientes, haber simulado pruebas, casi todas del mismo corte, del mismo talante. Son bastante similares todos los expedientes que el SEBIN instruye. De verdad que incluso con muchísima falta de creatividad, pero van dejando un patrón. Generalmente los mismos funcionarios, generalmente le atribuyen a la gente los mismos, son los inventores del patriota cooperante, que es ese informante anónimo que no existe la mayoría de las veces y que meten en un expediente para tratar de que se utilice eso para incriminar a personas en delito. Torturan y ponen a la gente a leer cosas, supuestas confesiones para usarlas contra otras personas. Es decir, se trata de un patrón bastante ilegal, absurdo, pero también de muy poca monta, es decir, bastante básico de persecución, que es lo que hace esencialmente el SEBIN. Como si ya no fuera suficiente con el SEBIN y el DIGESIN, se les une en Venezuela el DAET. El DAET es la División de Acciones Estratégicas y Tácticas de la Policía Nacional. Esto no es más que la derivación del FAES. El FAES, recordemos que fue disuelto, entre comillas, con ocasión de una gran cantidad de informes, sobre todo la Misión de Determinación de Hechos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, quienes señalaron de manera abierta que el FAES no era más que un grupo de exterminio y que había venido generando una cantidad de prácticas contrarias a los más elementales respetos o el más elemental respeto a los derechos humanos. En ese sentido, lo que hizo el régimen venezolano fue cambiarle el nombre y dejó a su cargo a Miguel Domínguez, el mismo sujeto que estaba a cargo de la FAES, por mucho tiempo muy vinculado a Freddy Bernal y que tiene un largo historial de actividades vinculadas con la represión y también con las ejecuciones extrajudiciales. Pero al DAET además se le agrega a Carlos Calderón, un excomisario del SEBIN, que trabajó de la mano de González López por muchos años e incluso en alguna oportunidad fue director de la Policía del Estado Miranda en aquellos años en que Diosdado Cabello era gobernador. Y además Ronnie González, comisario Ronnie González, que aparece mencionado en muchísimos de los esquemas de tortura en el SEBIN, se encuentra ahora en el DAET. Entonces tenemos una triada entre SEBIN, DIGESIN y Polinacional, que son quienes están implementando todos estos mecanismos persecutorios de encarcelamiento, tortura y desaparición forzada que además tiene como cómplice necesario a un actor fundamental, que es el fiscal general de la República, Tarek William Saab, que es quien apaña, quien trata de darle cierta barniz de legalidad
a estas detenciones arbitrarias. Toda desaparición forzada empieza por una detención arbitraria y luego aparecen estas personas presentadas ante tribunales sin que haya ningún tipo de racionalidad en la detención y sin que medie para ello ni flagrancia ni orden judicial. Así que tenemos, y se viene convirtiendo además en uno de los organismos más peligrosos, las DAED, porque en ninguno de los tres hay ningún tema de meritocracia, no se escala a partir del reconocimiento propio del estudio, de los logros institucionales, sino a partir de la represión. Quien reprima más se gana el favor del grupúsculo presidencial y aquellos satélites que aún le dan vuelta y que hacen que cada día ese poder sea más pequeño, pero también más despreciable desde la perspectiva del venezolano, que sufre los embates de un régimen que incumple cualquier parámetro de civilidad y que además irrespeta abiertamente, persigue a la disidencia en Venezuela y a cualquiera que perciba como tal. Pero como dije, luego de que estas personas se encuentran en desaparición forzada, aparecen días después, lo cual no obsta para entender que el delito o el crimen de desaparición forzada ya se ha cometido. Entonces ya hemos visto que se comete el crimen de persecución, tenemos el crimen de encarcelamiento o de privación ilegítima de la libertad fuera de los estándares internacionales, como está en el Estatuto de Roma, y el otro crimen, bueno, en muchos casos se ha cometido tortura en el interín, y el crimen de desaparición forzada de personas. El crimen de desaparición forzada es esa negación de que el Estado lo tiene y además la negación de dar información a sus familiares, abogados, etc. Estas personas son llevadas al circuito judicial penal de Caracas, generalmente. Allí se encontraban antes con la juez Grendy Duque, recientemente destituida del Poder Judicial. Antes era Maximino, el doctor Maximino, ahora preso por un caso de corrupción. Ya tenemos dos jueces contra terrorismo que bastante daño causaron a familias venezolanas fuera del sistema, uno preso y el otro fuera y la otra destituida. Ahora tienen a un juez que se llama Carlos Liendo, que pasa a ser Carlos Liendo el preferido de los tribunales de Caracas, el preferido de la presidencia del circuito de Caracas, pero también de la sala penal, y a quien le encomiendan, primero, impedir que la gente conozca cuáles son los cargos o los elementos que pesan en su contra. Luego, impedir que pueda designar defensa privada, su defensor de confianza, impedir que tenga contacto con sus abogados y familiares y hacer estas audiencias cuasi clandestinas o prácticamente clandestinas, donde acepta cualquier imputación del Ministerio Público de Tarek William Saab, utilizando casi siempre también los mismos fiscales, a Farid Mora, entre ellos, e imponiéndoles unas medidas de privación de libertad en las peores condiciones posibles. Entonces, ya vemos cómo estamos frente a un patrón. Los aprensores son estos, se lo pasan a Tarek William Saab, que apaña, oculta, colabora, coadyuva en todo esto. Luego a este juez Carlos Liendo, quien acuerda la medida de privación de libertad, pero se agrega un elemento fundamental y un actor fundamental en esta cadena de eventos, que es precisamente la defensa pública, quien desde algunos años para acá, no tantos, viene a ser un actor de primer orden dentro de este patrón de persecución. Hay que tener claro que es un derecho humano fundamental que una persona a quien se le atribuye la presunta comisión de un hecho punible pueda designar al abogado de su confianza. La defensa una parte de la defensa es técnica y es justamente ese abogado de confianza que es capaz de sostener los derechos del imputado en términos jurídicos, con conocimiento de lo que hace y de hacer todo aquello que sea necesario dentro del marco de la ley para tratar de colocarlo en la mejor situación intraprocesal, no demostrar porque no tiene por qué demostrar, y una defensa material que es la del propio imputado, que es capaz de declarar y decir
o contrariar aquellas cosas que se le atribuyen. Pero desde lo técnico, para que un proceso tenga meridiana legitimidad, debe poder la persona designar su abogado. Bueno, en Venezuela no puedes designar tu abogado y para ello tienes a los jueces antiterrorismo que impiden que los designes, pero también con la venia de Tarek William Saab, que esto es hechura o de alguna manera forma parte de su política, que es el impedimento del ejercicio de la defensa, y es para que no haya escrutinio sobre los expedientes, porque en la medida en que los expedientes se revisan por un letrado calificado y que puede ver lo que ahí hay, generalmente se filtra o se conoce que no hay nada, que esencialmente no hay ningún fundamento para la detención, que los hechos están mal calificados si es que existen tales hechos, que los hechos la mayoría de las veces son simulados, inventados o producto de la creatividad de los fiscales, de modo que se trata de una construcción para tratar de darle cierta legalidad al secuestro, porque esencialmente se trata de un secuestro, fichas de canje, tener personas allí para cualquier negociación a futuro y decir, bueno, mire, yo tengo aquí tengo un músculo con qué negociar. Entonces, para que pasa a ser, como lo decía antes, un actor fundamental la defensa pública. Una defensa pública que había sido por muchísimos años un organismo, además, honorable desde la perspectiva del cumplimiento de sus deberes, pero también de sus integrantes. Bueno, ya tiene algunos años en decadencia, pero yo creo que estamos en el punto más bajo. Y tiene que ver con la presencia del Defensor Público Nacional, Daniel Ramírez Herrera, quien ha dado la orden de que en los casos en los que se impida el ejercicio de la defensa privada, o de la designación de defensa privada, entre un defensor público a avalar lo que diga el Ministerio Público, porque esencialmente en eso consiste toda esta actividad, solamente avalar lo que el Ministerio Público diga. No plantean nulidades, no plantean excepciones, no contrarían al Estado, por el contrario, valga la redundancia, intentan que los imputados se autoincriminen, que admitan los hechos, les hablan de las ventajas que implica la admisión de hechos y cómo esto les traería algunos beneficios en el proceso. Cuando los imputados le dicen que son inocentes y que no tienen nada de qué inculparse, entonces, bueno, dice, entonces no puedo hacer más nada por ti. Recientemente decía la líder política venezolana María Corina Machado que los defensores públicos estaban obligando a los imputados a que declararan contra ella, contra María Corina Machado y contra otros actores políticos a cambio de ventajas procesales, libertades, medidas cautelares, etc. Con lo que se coloca la defensa pública en manos de este señor Daniel Ramírez como uno de los actores principales. Por cierto que la Corte Interamericana en sentencias de hace algunos años contra El Salvador y contra México, si mal no recuerdo, dicen que la designación de defensa pública solo para darle visos de legalidad a un proceso y que sean solo un aval de acciones ilegales cometidas por un Estado en la represión, pasa el Estado mismo a tener responsabilidad por la actuación de la defensa pública. Así que vemos que el Estado tiene responsabilidad no solo por la actuación de los policías, de los jueces y fiscales, sino ahora también por parte de la actuación de la defensa pública. Es interesante además que los nombres de los defensores públicos que han venido avalando esto generalmente son los mismos, también están bien documentados y son los de confianza de este señor Ramírez para enviarlo a este tipo de audiencias y avalar lo que dice el Ministerio Público y extender esta agonía que sufren los presos políticos en Venezuela. Por supuesto que en el interín de todos estos procesos y de todo este patrón hay muchísimos otros actores secundarios, terciarios, pero cada uno con su responsabilidad dentro de lo que está ocurriendo en el país. De muchas de estas cosas se reciben información, además, de funcionarios que están dentro de las instituciones policiales, de los tribunales, etcétera, y van narrando cuáles son las órdenes, qué es lo que ocurre. Los días por venir son días complejos, y son días complejos porque al régimen no le está quedando más que la represión. Ciertamente no tiene ningún otro espacio, ya es incapaz de convencer por la vía electoral, ya no tiene una base de apoyo, ya no existe la posibilidad de que gane ninguna elección, ni siquiera con fraude,
No existe la posibilidad de que gane ninguna elección. De modo que está en una situación donde está encarando lo que es la realidad del repudio público frente a lo que han sido 25 años de desmanes, pero además de la posibilidad de perder el poder. No es solo el repudio público, para ellos el sostenimiento del poder para seguir expoliando a la nación es un tema muy importante, es fundamental, y ellos lo consideran de supervivencia del sistema. Un sistema que quiere mantenerse para seguir saqueando y causando sufrimiento a los venezolanos. Así que vamos a ver mucha más represión. Tenemos muy claro que están yendo por muchos activistas que están intentando quebrar para que criminalicen a otros de una importancia más visibles, más relevantes dentro de lo que es este movimiento político de oposición, y en eso se van a mantener. Vamos a ver hasta dónde son capaces de llegar, pero el mundo está expectante. Yo creo que hay una gran documentación de todo lo que está ocurriendo, y yo creo que por el contrario, cada vez que ejecutan una acción represiva, el repudio crece. Cada vez que el CENIAT cierra un local, el repudio crece. Cada vez que se llevan detenido a alguien y lo desaparecen, el repudio crece, de modo que son más los votos que se suman y más el rechazo que hay hacia cualquier posibilidad de sostenimiento de este régimen en el poder. También llamar a la reflexión a quienes todavía forman parte de la base de apoyo del régimen. Entender que no pueden apoyar ellos tortura, desaparición forzada, criminalización, persecución, desaparición de personas, todos estos crímenes de los que hemos estado hablando. Tiene que haber cierta reflexión incluso a lo interno del chavismo y tener la posibilidad o la capacidad de tener algún espacio donde este tipo de cosas se debatan. Aunque entiendo que debate allí en general no existe porque cualquiera que presente alguna opinión contraria a la línea de mando es visto como un traidor a la patria, como un fascista, un terrorista, cuando los verdaderos actos de fascismo los está cometiendo el poder. Llegamos así al final de esta entrega de Justos por Pecadores y nos vemos la semana que viene con nuevos elementos del acontecer de lo que está ocurriendo en el país en materia legal.